Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Saludo cariñoso en el amor de Dios. Es un privilegio poder venir y compartir con ustedes. Todos los martes estamos aquí con ustedes. Venimos a sus hogares y los invitamos. Una buena invitación a mi hogar. Aquí estamos en mi casa. Bienvenidos a mi hogar. Vamos a estudiar juntos por unos momentos acerca de el tema de la gracia de Dios, porque el apóstol Pablo nos exhorta y nos anima, ¿verdad? Nos está nos está avisando, podemos decir, de antemano de los tiempos en los cuales vivimos. El Señor Jesús habló de muchas señales y muchas cosas que habían de acontecer en los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo dice que vendrían tiempos peligrosos, trabajosos, ¿verdad? Opuestos al carácter y la naturaleza de Dios, la palabra de Dios, opuestos al cristianismo, la resistencia, ¿verdad?, a la fe cristiana. Y estamos viviendo en esos días, siempre ha habido resistencia al Evangelio, ¿verdad?, las buenas nuevas, aún en los tiempos de nuestro Señor. Cuando Él anduvo 3 años y aproximadamente 3 años y medio de ministerio, había mucha resistencia en contra de Él, porque el espíritu religioso batalla, no quiere someterse a las leyes, al gobierno de Dios, porque el gobierno y las leyes de Dios son un poco diferentes, ¿verdad?, a las leyes de la tierra. Y si una persona pues no conoce la voluntad de Dios, pues batalla para someterse, se revela, ¿verdad?, en contra de la naturaleza, el carácter de Dios, batalla para obedecer a Dios y las leyes que Dios ha puesto. Y en esos tiempos estamos viviendo, y entre más se acerca la venida del Señor y el cumplimiento de todas las cosas que se han de cumplir, ¿verdad?, que han hablado, han profetizado los profetas y los apóstoles, han hablado, han enseñado y han escrito en las Sagradas Escrituras. Mientras se acerca la venida del Señor, las cosas no se van a mejorar, se van a poner más de mal en peor, ¿verdad? Más resistencia al gobierno de Dios. Pero pues nosotros vivimos en esos tiempos y tenemos que vivir porque somos ciudadanos de 2 mundos, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo de la semilla de Dios y nuestro corazón está unido con el corazón de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios y seguir a Dios y obedecer a Dios. Pero tenemos que vivir en este mundo, en el sistema en el cual vivimos. Aquí es donde practicamos, podemos decir, nuestra fe, nuestra creencia. Y somos probados, ¿verdad? Hay resistencia, pero en medio de todas las cosas que están aconteciendo, Dios en su misericordia nos ha dado fuerza, nos ha dado el aliento, nos ha dado el poder para poder sobrevivir, ¿verdad? Resistir y vencer las cosas que se aproximan, que vienen en contra de nosotros. Y el apóstol Pablo escribe a los cristianos en la ciudad de Éfeso, en la epístola de los Efesios, en el capítulo 1. Comenzamos a leer en el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos
y los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Podemos decir a los cristianos, los santos, los fieles que viven en Clovis, en Portales, ¿verdad? O en Lubbock, en el estado de Texas, o en cualquier parte de Nuevo México que usted se encuentra y está escuchando esta devoción. A nosotros nos escribe, a nosotros se aplica esta porción de la Escritura. Gracia y paz a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que nos bendijo ya, ¿verdad? Este es algo que Dios ha hecho ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. No es que nos va a bendecir, sino que ya nos bendijo. Ahora tenemos que desarrollar esa bendición, tenemos que buscar manera de cómo obedecer a Dios, cómo caminar con Dios, cómo rendirnos a Dios, para que esas riquezas, esas bendiciones se desarrollen y se manifiesten en nuestra vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Solo que si hay manchas en nuestra vida, ¿verdad? Si hay cosas que están opuestas a Dios, la incredulidad, la duda, el temor, la desconfianza, todas estas cosas, las ofensas que no agradan a Dios en nuestra vida, Dios está limpiando su iglesia, ¿verdad? Está diciendo a su esposa, está santificando, apartando, separando a su esposa, porque viene por una iglesia perfecta, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. Entonces, Él usa el agua, ¿verdad? Para limpiar la iglesia, el agua del Espíritu, la palabra de Dios, viene a hacer su trabajo en nosotros y está limpiando, cortando cosas en nuestra vida, hábitos, cosas, mañas, ¿verdad? Cosas que traemos con nosotros de allá de Egipto, o sea, del mundo donde andábamos. Y Dios está quitando esas cosas y reponiéndolas con algo mejor, ¿verdad? La riqueza, las bendiciones de Dios, la paz de Dios, la seguridad de Dios, la confianza en Dios. Todas estas cosas son las bendiciones de Dios. Dice, en amor habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Quiero meditar unos momentos en esa porción de la Escritura. ¿Qué está haciendo Dios? Pues haciendo un trabajo, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, que nos prestamos, que rindemos nuestra vida, que buscamos la manera de obedecer a Dios, de caminar con Dios, ser fiel a Dios, de servir a Dios. Aquellos de nosotros que tenemos ese deseo, esa actitud, ese corazón, ¿verdad?, para seguir al Cordero por doquiera que Él va. Esos son los que Dios está trabajando, haciendo un trabajo en ellos para la alabanza de la gloria de su gracia, para que la gracia de Dios sea reconocida, salga a luz, ¿verdad? Sea manifestada la gracia de Dios. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien, dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas. Hay
abundantes riquezas en la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que es un don que Dios nos ha dado, que es algo inmerecible, es algo que no merecemos, no lo merecíamos. Dios no vino a salvarnos, a bendecirnos porque éramos buenos, sino que nacidos pecadores, Dios vino a redimirnos, ¿verdad? Vino a salvarnos, vino a limpiarnos, vino a tocar nuestra vida con el propósito de bendecirnos, porque Dios siempre ha querido bendecir a su creación, siempre ha querido Dios hacer un bien, hacer algo bueno para cada persona, cada hombre, cada mujer sobre la faz de la tierra. Dios ha venido para hacer un bien en sus vidas, sanarlos, bendecirlos, ayudarles, venir a vivir en ellos, caminar con ellos, ¿verdad? Para socorrerlos, para ayudarles en sus dificultades, en todas estas áreas. Dios ha venido, ¿verdad?, a cambiar lo que somos para Él producir una nueva creación, ¿verdad? Hacer algo, aunque no lo merecemos, pero Dios con su gracia ha venido a cambiarnos con el propósito de hacernos un bien. Y hay muchas riquezas en la gracia de Dios. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros, dice, en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esos son los tiempos en los cuales estamos viviendo, en el cumplimiento de los tiempos, cuando se han de cerrar los libros, ¿verdad? Y los tiempos se han de cumplir y todo lo que los profetas han profetizado tiene que cumplirse en nuestra vida, en esta última generación. Y dice, en los cumplimientos de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Solo que Dios está trayendo, caminando y trabajando para unir, ¿verdad?, las cosas del cielo con las cosas de la tierra. El Señor Jesús nos enseña cómo orar. Y cuando nos enseña el Padre Nuestro, ¿verdad? Y mientras estamos orando dice, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. O en otras palabras, así como las cosas trabajan y operan en el cielo, así estamos pidiéndote, Señor, que trabajen aquí en la tierra, porque Dios está uniendo todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos. Y estos son los tiempos, estos son los días en los cuales nosotros, usted y yo, estamos viviendo, ¿verdad? Hay riquezas en la gracia de Dios. En el capítulo 2 de ese mismo libro de Efesios, comenzando a leer en el versículo 4, dice el apóstol Pablo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar, dice, escúcheme bien, para mostrar, para sacar a luz, para manifestar en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no dice por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo, es algo que Dios nos ha concedido, nos ha dado su gracia, algo inmerecible. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, dice, claro, hechura suya, criados en Cristo Jesús. Viendo en cada ser humano, cada hombre, cada mujer, la imagen de Dios, porque somos criados, ¿verdad?, a la imagen de Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios es Espíritu. Y también nosotros, ¿verdad?, somos espíritu, tenemos un alma donde moran las 5 manifestaciones del alma, y luego pues vivimos, ¿verdad?, en un cuerpo carnal, natural. El cuerpo pues es el vehículo que nos lleva, ¿verdad?, nos transporta a donde queremos ir. Pero la verdadera persona está en lo más adentro de nuestra vida. Ahí está el respiro de Dios, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, la imagen de Dios. Y cuando Dios mira, y la imagen de Dios, a pesar de que está tapado, ¿verdad? Si no conocemos a Cristo, no hemos sido lavados con su sangre, pues está cubierto, ¿verdad?, de tierra, de todas las cosas, los hábitos, las ideas, el espíritu del mundo. Pero cuando viene Cristo a limpiarnos, se mira y la imagen de Dios en nuestra vida, y Dios ama, se mira a sí mismo en nosotros, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Dios nos da gracia en abundancia para que se siga desarrollando esta imagen, este espejo de Dios, para que Dios sea manifestado, revelado, visto en las vidas de sus hijos. El apóstol Pablo escribe a Tito estas palabras y le dice en el libro de Tito, por allá en el capítulo 2, me parece, vamos a ver si lo hallamos aquí, en el capítulo 2, en el versículo 11, está el apóstol Pablo escribiendo a Tito y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todo ser humano, cualquier persona que quiere venir a Cristo puede venir. Todos han recibido la invitación. Usted que me escucha, si nunca le ha entregado su vida al Señor, puede hacer eso. Puede venir a los pies de Cristo y Dios lo puede salvar, sanar, bendecir. Y dice, enseñándonos que reanunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Porque pues tenemos que vivir en este mundo, ¿verdad? Y el mundo pues está opuesto y se presentan dificultades, situaciones en nuestra vida. Los vientos soplan, ¿verdad? Vienen las lluvias, fluyen los ríos y cosas ocurren en nuestra vida natural. Pero en medio de todas las dificultades y en medio de todo lo que acontece en la vida alrededor, podemos vivir en un lugar seguro, secreto, asegurado, ¿verdad? En Dios. Dios en vosotros, Dios viviendo su vida en vosotros. Y Dios nos socorre, nos ayuda, nos da la fuerza para poder sobrevivir.
y cumplir y obedecer y ser fiel al Señor. La gracia de Dios, queridos oyentes, viene a nosotros libremente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, está, paréceme que el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 20 en adelante, dice estas palabras. Pablo vienen a predicar, ¿verdad? Y en el capítulo 11, versículo 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirín, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor, dice, estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que está en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, dice, y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque pues Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaron al Señor. Les exhortó, los animaba, sigan fiel, sigan caminando, sigan creyendo, sigan bebiendo, comiendo, participando de la gracia de Dios, porque es un don que Dios les ha concedido. Y en el capítulo 13 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo en el versículo 42, dice estas palabras: cuando salieron ellos de la sinagoga y de la sinagoga de los judíos, los gentiles, dice, les rogaban que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. Si hay una cosa que yo quiero animarlos en esta tarde, animar que sigan creyendo en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es un don. La vida cristiana no se vive con la fuerza humana, a fuerzas, haciendo un esfuerzo, el sudor humano. No, el camino cristiano, la vida cristiana, la vida en Dios se desarrolla, se va creciendo, se va manifestando, mientras seguimos viviendo y comiendo de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos salvó y la gracia de Dios nos guarda y la gracia de Dios sigue caminando con nosotros hasta que lleguemos al cumplimiento de nuestro propósito. En el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribe y dice estas palabras: porque yo soy, dice, el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque pues yo perseguía, dice, a la iglesia de Dios. Pero dice, la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
Pero no yo, dice, en mi propia fuerza, sino que la gracia de Dios que ha estado conmigo. La gracia de Dios te salvó, por gracia sois salvos, no con obras para que nosotros podamos decir, no, pues Dios me salvó porque yo era bueno y hacía ciertas cosas, iba a la iglesia y fui fiel a mi religión y cosas semejantes. No es por las obras, no son las buenas obras que hacemos. La gracia de Dios es un don, un regalo que Dios nos ha dado de parte de Dios, porque Dios nos amó y porque Dios nos sigue amando, nos ama y nos seguirá amando hasta el último momento. La gracia de Dios nos salvó, está con nosotros y nos guardará y seguirá caminando con nosotros hasta el día que Dios nos llame, ¿verdad? Y tengamos que pasar de este mundo. Ya cuando entremos en el mundo venidero, pues ya ese es otro asunto, ¿verdad? Ya estamos en su presencia para siempre, pero mientras vamos caminando en esta vida, necesitamos la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Y el último versículo que quiero dejar con ustedes en esta tarde, en Primera de San Pedro, en el capítulo 5, dice el apóstol Pedro, comenzando a leer en el verso 5, dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, dice, revestidos de humildad, porque Dios, dice, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, echando todas nuestras ansiedades, nuestras dificultades, que las preocupaciones que nos preocupan en nuestra vida, cómo vamos a vivir, cómo vamos a poder existir en los días venideros, qué irá a pasar con los gobiernos en el mundo, qué ha de acontecer en los días venideros. Nuestra confianza, nuestro enfoque, nuestro corazón está en Dios. Estamos enfocados en Dios porque estamos chupando, estamos bebiendo, estamos comiendo del pan de la vida. Ese pan viene por medio de la gracia de Dios, que nos ayuda, nos da la fortaleza, nos da el ánimo para seguir caminando en los caminos de Dios, obedeciendo a Dios. Y en esa obediencia somos ricamente bendecidos de parte de Dios. Dios los bendiga en esta tarde y los guarde, y les dé vida, les dé paz, les dé gozo, les dé alegría en sus hogares. Sigan creyendo, sigan orando, sigan adorando al Señor, sigan leyendo las Escrituras, sigan asistiendo a sus congregaciones, sigan siendo fiel con su dinero a la obra de Dios, sigan caminando con el Señor, y el Señor ricamente los bendecirá. Padre, bendice a cada persona que me escucha en esta tarde con riquezas y bendiciones de parte de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.